Saludo y Dios te bendiga. Yo soy Alberto Tejeda y el día de hoy me gustaría compartir algunos versos de la palabra de Dios, de la Biblia, que hablan sobre la maravillosa ley de nuestro Padre Celestial. Cómo Dios ha provisto sus leyes para enseñarnos el camino, para enseñarnos a vivir una vida mucho mejor. Salmos capítulo 19, empezando en el verso 13, dice así la palabra de Dios: la ley de Dios es perfecta. Algo que tenemos que entender sobre la ley de Dios, que la ley de Dios es Dios. Sabemos que Dios es perfecto, así como su ley es perfecta. No son muchas leyes, la ley de Dios es solamente una. Y algo que podemos conocer y entender es que la ley de Dios es perfecta. Por eso nosotros la necesitamos en nuestra vida, la necesitamos en nuestro corazón. Porque la ley de Dios tiene tanto valor, es la razón por la cual los seres humanos buscan cómo falsificarla. No solamente los seres humanos, pero los espíritus inmundos, el ego de nosotros los hombres, muchas veces queremos manipular, muchas veces queremos falsificar la ley perfecta del Señor, la ley perfecta de Dios. La ley de Dios nunca deja de ser, la ley de Dios ha existido desde el principio y siempre seguirá existiendo hasta el final. Entonces, sabiendo que la ley de Dios es perfecta, nosotros necesitamos abrazarnos a ella, necesitamos conocerla mejor, ¿verdad? Porque la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista, ¿verdad? Que la ley nos da nueva vida. Cuando nosotros aprendemos a vivir según la ley de Dios, según el mandamiento de nuestro Padre Celestial, esto nos da nueva vida. Antes viviendo nosotros una vida en el error, viviendo una vida de muerte, una vida separada del amor, de la misericordia, de la ley para cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros abrazamos la ley, conocemos la verdadera ley del Padre Celestial, que Él ha dado para nuestros cuidados, Él ha dado para nuestra sabiduría, Él nos ha dado como medicina para nuestras enfermedades físicas, espirituales y mentales. Cuando nosotros abrazamos y decidimos obedecer la maravillosa ley del Señor, entonces esta ley nos da vida, nos da esperanza, nos da salvación. ¿Por qué nos da nueva vida? Porque sus mandamientos son dignos de confianza. Es importante que entendamos que Dios nos ha dado su ley, su mandamiento a nosotros, y nosotros podemos confiar en la verdad de Dios. Podemos confiar en su misericordia, en su gracia, en su bondad para nuestra vida. Todo lo que nosotros necesitamos lo podemos encontrar en el mandamiento maravilloso del Señor, en su maravillosa confianza. El mundo está lleno de falsas leyes, de falsos mandamientos, pero cuando miramos la ley de Dios, fue la ley que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días. Y estos 10 mandamientos son como un collar de eso que se ponen las mujeres, ¿verdad? Todos tienen que estar juntos. El día que rompemos uno, entonces se rompe todo el collar. Nosotros debemos abrazar, amar los mandamientos del Señor. No podemos agregarle otros mandamientos. Es uno de los errores que han cometido muchas personas, que a los 10 mandamientos quieren agregarle más. Por ejemplo, el mismo Moisés, cuando recibió los 10 mandamientos del Señor, él estuvo miedo de que las personas no iban a poder guardar los mandamientos del Señor. Y por esta razón, él multiplicó los 10 mandamientos por 10 mandamientos más. En vez de ser 10 mandamientos, ahora se cumplen, se convierten en 100 mandamientos. No solamente Moisés hace esto, pero los fariseos también multiplicaron los 100 mandamientos de Moisés por 100 veces más. Imagínense los millones, los miles y miles de mandamientos. Y muchas veces nosotros hacemos esto. Gloria sea el nombre de Dios cuando tenemos miedo, cuando pensamos que como seres humanos no podremos guardar los mandamientos del Señor. Entonces queremos multiplicarle al mandamiento de Dios supuestamente para hacer que las personas lo guarden o para hacerlo más difícil para nosotros. Lo mejor es que nosotros lo dejemos como ellos están, ¿verdad? Porque los mandamientos del Señor podemos confiar. Si Dios nos los dio a cada uno de nosotros,
Porque Él sabe que nosotros los seres humanos podemos guardarlo. Si Dios nos da los frutos de los árboles para que nosotros lo comamos, es porque Él sabe que estos frutos nosotros podemos alcanzarlo, podemos comerlo y ellos pueden nutrir nuestras vidas. Si los mandamientos del Señor también son como frutos que Dios nos ha dado y Él sabe, Él entiende que nosotros los seres humanos podemos guardarlo y podemos completarlo, no necesitamos agregarle al mandamiento. ¿Verdad? Dice la Biblia que los mandamientos del Señor, dan sabiduría a los jóvenes. Los jóvenes necesitan conocer los mandamientos de Dios, necesitan conocer cuál es el plan, el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Y esto llenará sus vidas, llenará sus corazones de sabiduría, de entendimiento. Muchas veces nosotros vamos a los mandamientos de los fariseos, pensando que estos mandamientos también han sido dados por Dios, cuando en realidad es solamente una multiplicación de los mandamientos que Dios verdaderamente nos ha dado. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Eso dice la palabra de Dios. Los mandamientos, las normas de Dios son rectas, diciendo con esta que no se doblan, siempre van directa, y algo que hacen que traen alegría, traen paz a nuestro corazón. Si nosotros estamos en un sistema de doctrinas o un sistema de enseñanzas o un sistema de leyes humanas que en vez de traer alegría a nuestro corazón, en vez de traer gozo a nuestra vida, están haciendo todo lo contrario, debemos entender que estas leyes de Dios han sido multiplicadas, han sido manipuladas por la mano de los hombres. El mismo Moisés fue alguien que multiplicó los 10 mandamientos en vez de dárselo al pueblo exactamente como Dios se lo había pedido que él lo hiciera. Entonces, si vamos a Deuteronomio 13:16, dice: hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que ande en sus caminos y que cumpla sus mandamientos. Aleluya. Preceptos y leyes, así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de que vas a tomar posesión. Algo que tenemos que ver aquí, gloria sea el nombre de Dios, que aquí Moisés le está diciendo al pueblo: hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que amemos al Señor. Cuando nosotros amamos a nuestros vecinos, sean personas de otros países, de otras tierras, sean inmigrantes, sean personas de otro color que no somos nosotros. Cuando nosotros amamos aún a nuestros enemigos, estamos amando a Dios, estamos amando al Señor. Moisés le dice al pueblo: hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios. El Señor mismo dice: ¿cómo puede decir un hombre yo amo a Dios cuando no ama al prójimo, cuando no ama a la persona que está a su lado? ¿Verdad? Entonces, para amar a Dios necesitamos amar la naturaleza, necesitamos amar a los animales, necesitamos amar a las demás personas. ¿Cómo podemos nosotros amar a los animales? No causando sufrimientos a ellos, no causándole dolor, como muchos de nosotros muchas veces hacemos. Todo lo contrario, que ellos se sientan bien, se sientan cómodos, igual como podemos hacerlo con nuestros vecinos, ¿verdad? Que andes en sus caminos, que anden en el camino del amor, que anden en el camino de la santidad, de la verdad que encontramos en los 10 mandamientos y que cumpla sus mandamientos y preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá. El guardar los mandamientos del Señor siempre va a traer vida, siempre va a traer salud, siempre va a traer bendición y esperanza a cada una de nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros preferimos escuchar nuestra propia voz, nuestro propio ego, en vez de escuchar el mandamiento de nuestro Padre Celestial. Y es la razón por la que hay tantas enfermedades en nuestros cuerpos, es la razón por la cual los demonios toman control de nuestra vida, es la razón por la cual no nos sentimos felices, no nos sentimos contentos, no podemos multiplicar las bendiciones en nuestra vida. Y la razón es, gloria sea el nombre de Dios, porque no estamos guardando el mandamiento de Dios. Que Jesús nos define en dos, ¿verdad? Amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amamos a Dios que está en el cielo. Gloria sea el nombre de Dios, el Padre Celestial. Amamos, gloria a Dios, a la Madre Naturaleza,
o la madre terrenal, gloria a Dios, que incluye a todos los hombres, porque todos nosotros hemos salido de ella, todos nosotros hemos salido del polvo, amamos a los animales, amamos a las plantas, amamos a los ríos, y siempre y cuando usted no ame, aleluya, la naturaleza, a sus amigos, a sus enemigos aún, entonces usted está quebrantando el mandamiento del Señor, que es el mandamiento del amor. Y es por eso que la prosperidad de Dios, la bendición de Dios, la ayuda, la salud espiritual y física no viene a nuestra vida, porque estamos yendo en contra del maravilloso mandamiento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos romper el mandamiento y hacerle daño a los demás? Dios enviará a sus ángeles, y sus ángeles, la Madre, aleluya, tierra también manda a sus ángeles para que traigan sufrimiento, para que traigan castigo, para que traigan dolor. Una persona que comete, aleluya, maldad, daño hacia los demás en esta tierra, es una persona que tiene que pagar por el daño que está cometiendo. Tiene que pagar por los abusos a los animales y a la naturaleza. Y lo mejor que nosotros podemos hacer para mantener la salud espiritual y física es amar a los demás, amar a los seres vivientes con los cuales compartimos este universo, para que la bendición, la prosperidad, la ayuda de Dios siempre esté en medio de nuestra vida. Los ángeles de Dios siempre están mirando lo que nosotros estamos haciendo. Si hacemos el bien, Dios no prospera con el bien. Si hacemos el mal, entonces a lo que vamos a recibir es el mal, es el castigo, es el dolor. Y como le dije, nadie se irá sin pagar por sus pecados y por sus maldades. Entonces lo importante que debemos hacer es separarnos de la maldad obedeciendo los mandamientos del Señor. Entonces, Marcos 12:31 dice, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. No hay otro mandamiento que sea importante. Amar a Dios es el primero. Amar a tu prójimo. Los mandamientos de Dios son, no tomarás el nombre de Dios en vano. A Dios no le gusta cuando usted dice mala palabra en su nombre. Cuando usted promete cosas en el nombre de Dios y no la hace, mejor que no prometa nada. ¿Verdad? Porque Dios es nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que amar al Padre Celestial, pero también tenemos que amar a nuestra Madre Terrenal. Cuando hablo de la Madre Terrenal, estoy hablando de la Madre Naturaleza, estoy hablando de los hijos que la Madre Naturaleza ha tirado en este mundo, que somos nosotros los seres humanos, son los animales, son las aves, son los peces, son aún las plantas. La Madre Naturaleza, aleluya, siempre nos da lo que nosotros necesitamos, sean los frutos, sean los granos, para alimentarnos, para nosotros vivir feliz, para nosotros tener abundancia de todas las cosas que necesitamos. Pero cuando nosotros quebrantamos el mandamiento de Dios, que es el mandamiento de no matar, como dice los mandamientos, y decidimos matar a los demás seres vivientes, entonces viene castigo, viene enfermedad, los demonios, los espíritus inmundos, gloria sea el nombre de Dios, tomarán de control de tu vida. Los ángeles de Dios te bendicen cuando tú haces el bien. Los demonios traen dolor y sufrimiento a tus cuerpos, a tu mente, a tu espíritu, cuando tú decides vivir una vida en el mal. Y si vemos todavía tanto dolor y sufrimiento en el mundo, puede ser, gloria sea el nombre maravilloso de Dios, porque nosotros no estamos haciéndole el bien a los demás. No estamos amando a la madre naturaleza. No estamos cuidándonos como deberíamos cuidarnos. Entonces, si leemos Josué capítulo 1, verso 8, dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperará y tendrás éxito. Aleluya. Y aunque Josué fue un profeta, nosotros necesitamos guardar las palabras y las leyes de los profetas. Gloria sea el nombre de Dios. Josué siempre tenía el deseo de que las personas estudiaran, guardaran el mandamiento de Dios. Aquel que encaminó al pueblo de Israel a la tierra prometida que Dios le había dado, el cual es una representación de Jesús que habría de venir, que también a través de los mandamientos de Dios nos encamina a una vida espiritual de victoria, de salud, una vida de bendición, una vida de prosperidad, grandemente, no solamente espiritual,
pero también físicamente. Y cuando nosotros guardamos los mandamientos de Jesús, cuando nosotros amamos, que es el mandamiento más importante que Jesús tiene, como Él lo dijo en Marcos capítulo 12, verso 13, cuando Él dice, aleluya, no hay otro mandamiento más importante que esto, que amar a Dios y amar al prójimo. Cuando nosotros guardamos esta ley, aleluya, ¿qué va a hacer nuestra vida? Nuestra vida va a prosperar. Vamos a prosperar más que las demás personas. En vez de del calma o los ángeles traer sufrimiento a nuestra vida, van a traer placeres, van a traer bendiciones, van a traer salud, van a traer bendición a cada una de nuestras vidas. Entonces, dice Gálatas 5, 22, 23, ¿verdad? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley contra estas cosas. Aquí Pablo está hablando algo que es muy verdadero. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu, lo que el Espíritu, lo que la madre naturaleza pone en nuestra vida y en nuestro corazón es amor. Por eso cuando nosotros nacemos, amamos todas las cosas. Los niños aman a los animales cuando son, aleluya, niños. Amamos la naturaleza, amamos a los demás, no tenemos odio en nuestro corazón y en nuestra vida, pero cuando crecemos nos dejamos engañar por otras personas que están dominadas por los demonios y por los espíritus de la oscuridad que traen tinieblas y dolor en nuestra vida. Pero el Señor nos manda a que andemos en el fruto del Espíritu, el cual es el amor, el cual es la alegría, el cual es la paz, la paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y dice, para estas cosas buenas que nosotros conocemos, no hay ninguna ley. Si andamos así, no tenemos que proteger, cuidarnos o preocuparnos de ninguna ley. Romanos, otra cosa que dice aquí Pablo, 3:20, dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer lo que exige la ley. Y aquí podemos ver que Pablo se aparta de la importancia de guardar la ley. Pablo mismo dice que él guardaba la ley, que él amaba la ley, que desde niño él vivía según la ley y de los requisitos que la ley exigía, ¿verdad? Pero aquí él está diciendo que nadie será justificado en presencia de Dios por hacer la obra de la ley. Dice, mediante la ley cobramos conciencias del pecado. Entonces, aquí Pablo está diciendo que la ley es algo malo, es algo negativo. Y en esta razón yo creo que él se descarrió, ¿verdad? Del espíritu de la ley, del espíritu de Dios, porque ya no quiere posiblemente guardar la ley como le pasa a muchas personas, como le pasa a muchas personas. En el libro de los Salmos, posiblemente el salmista David, podemos decir lo que dice, la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. La ley de Dios no cambia, no transforma, no justifica, ¿verdad? Sus mandatos son dignos de confianza. Podemos confiar en sus mandatos, pues dan sabiduría a los jóvenes. Aleluyas, las normas de Dios son rectas, aleluya, y alegran el corazón. Más cuando nosotros vamos a Romanos, podemos ver que el apóstol Pablo se descarría de lo que él había conocido, de lo que él había crecido. Es algo que Jesús nunca predicó. Jesús nunca nos predicó que nos separáramos de la ley, de los 10 mandamientos. Sí es verdad que hay muchísimos mandamientos que han sido multiplicados por los hombres. De estos 10 mandamientos, que es la raíz perfecta de Dios, hay millones de, aleluya, de mandamientos que la gente han sacado para manipular, aleluya, y para hacer daño y causar sufrimiento a la humanidad. Gloria sea el nombre de Dios. Pero los 10 mandamientos de Dios son perfectos. Gálatas 5:14, aquí dice Pablo una vez más, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Pablo está correcto. En el libro de Gálatas podemos ver que él acierta 2 veces la importancia de la ley, por eso la guardaba. Gloria a Dios, en el Romanos se descarrió un poco. No sé si fue Pablo que escribió esto o fue otra persona de aquellos seguidores de Pablo. Pero él dice en Gálatas 5:14, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley no es todas esas cosas que nosotros multiplicamos. Y nosotros no deberíamos nunca agregarle a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Todo lo contrario, debemos dejarla como está porque es perfecta, no necesita cambio, no necesita ninguna modificación.
Y Pablo lo dice claramente, todo el mandamiento se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 7:12 dice, así que todo, aleluya, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Y esto fue Jesús que lo dijo. Sabemos que Jesús dice que tenemos que guardar los mandamientos de los profetas. Tenemos que guardar, aleluya, los mandamientos de la ley. Jesús nunca dejó o nos dijo que no guardáramos los profetas y la ley. Pero él dice claramente que todo esto se resume en dos mandamientos. Ama a tu, aleluya. Así que todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Tratemos a nuestros vecinos, a nuestros enemigos, aún a los animales como ellos quieren, como nosotros quisiéramos que ellos nos traten a nosotros. No quiero decir que ellos lo van a hacer así, pero lo que quiero decir el día de hoy es que cuando nosotros tratamos a los demás con amor, misericordia y bondad, eso mismo los ángeles de Dios traerán a nuestra vida. Traerán salud, traerán potestad, traerán prosperidad, traerán bendición. La ley de Dios son perfecta. Yo creo que Dios es su ley. Dios es amor, dice la Biblia. Si nosotros obedecemos y guardamos el amor, verdaderamente tendremos a Dios en nuestros corazones. Así que Dios les bendiga. Yo soy Alberto, que me despido.